Buenas, buenas. ¿Cómo andan? A ver si se me escucha ahí. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sumarse nuevamente. Ayer también tuvimos un live espectacular. Muchas gracias por siempre estar presentes, por participar. Hoy vamos a... Hola, Sol. ¿Cómo están? Cuéntenme en comentarios. Abrazos desde California. Hola, Mar. Soy Isabel desde Buenos Aires, Argentina. Hoy estoy nuevamente con ustedes para charlar sobre una temática que estuvo muy presente estas últimas semanas. Hola, Angie. Hola, Euge. Vamos a hablar de cómo cultivar el amor propio con mi querido amigo Enrique Jurado, coach experto en PNL, programación neurolingüística. Enrique nos va a estar contando no solamente su historia personal, que ya hemos hablado anteriormente con él sobre eso, sino que qué prácticas podemos implementar desde el coaching y desde la programación neurolingüística sobre la temática que está tan hablada, pero no muy profundizada en nuestra sociedad, ¿no? Que es aprender a querernos y aprender a ser como somos. Y que es un gran desafío en nuestra sociedad porque hay muchos cánones establecidos que nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, y a veces se nos complica un poco salir de ese molde. Entonces, Enrique es un... Sí, la programación neurolingüística me parece fascinante, y Enrique ha experimentado en carne propia lo que es realmente trabajar el autoestima, romper el molde, romper con lo establecido y lanzarse a los sueños. Y esto lo traigo porque justamente mañana tenemos oficialmente el inicio de nuestro desafío gratuito de Ámate a ti mismo de Louise Hay, donde vamos a estar trabajando 21 días juntos en comunidad a través del grupo de Telegram privado que hay del desafío. Para todos aquellos que se han inscrito les va a llegar un correo, van a tener el acceso al grupo privado en Telegram y cada día les voy a estar enviando las lecciones cotidianas. ¿De qué se va a tratar este desafío? Básicamente van a tener información teórica y práctica para implementar por 21 días diferentes prácticas para justamente fortalecer nuestra autoestima. ¿Y por qué 21 días? Bueno, mínimamente se ha comprobado que debemos hacer 21 días una acción cotidiana para que el cerebro lo integre como parte de un camino neuronal, ¿no? Como un nuevo hábito que se instala en nuestra vida. Entonces, no queremos solamente decirles fortalezcan su autoestima, sino que les queremos dar una ayuda, un trabajo que puedan implementar para justamente integrar estas enseñanzas, fortalecer el autoestima y poder salir al mundo a ser quien vinimos a ser y no quienes nos dijeron que teníamos que ser. Acá Esther pregunta, ¿cómo me inscribo al desafío? Vayan al perfil de Unity en español, van a ver que allí está el enlace, hay un enlace en la bio donde está el desafío. Solamente tienen que inscribirse con su nombre y correo electrónico y ya van a recibir un correo de confirmación. También van a tener acceso, obviamente, al contenido de Louise Hay y al grupo de Telegram privado donde todos los días vamos a estar compartiendo la lección del día, vamos a estar conversando sobre los aprendizajes, este camino que vamos a iniciar juntos para justamente integrar y fortalecer el amor propio. Porque todos sabemos que es muy lindo pensar o tener ideas sobre, bueno, me tengo que empezar a querer más y tengo o quiero hacer determinadas cosas en mi vida, pero es muy difícil co-crear una vida cuando somos nuestro primer auto boicot. ¿Cuántas veces nos boicoteamos eso que queremos manifestar? Queremos cambiar de hábitos, pero no nos comprometemos con nosotros mismos. Y eso genera una rueda. Empezamos a caer en la ciclicidad del mismo patrón. Estamos en la rueda del hámster que nunca salimos y después nos sorprendemos cuando tenemos los mismos resultados de siempre. Por eso hoy quería invitar a mi querido amigo Enrique para que él mismo nos cuente cómo él vivió su transformación personal de ser una persona que trabajaba sin parar a dedicarse completamente a su pasión, que es el coaching, y justamente potenciar a otros a que sigan su camino. Así que,
Voy a darle la bienvenida a Enrique, que ya lo veo conectado, y vamos a profundizar sobre todo esto que venimos hablando con ustedes. Si tienen preguntas, escríbanlas en el chat. Hola Enrique, bienvenido. Hola Isabel, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí con nosotros. El placer es mío y el honor es mío siempre estar aquí a tu lado y poder contribuir también y compartir ideas y experiencias, que es de lo que se va, de lo que trata la vida al final, ¿no? Compartir. Totalmente. Ujú. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar acá nuevamente conmigo, con esta audiencia. Justamente les estaba hablando un poco sobre vos. Nosotros ya hemos tenido conversaciones previas, así que para los que no te conocen, si querés, me gustaría empezar esta conversación sobre cómo aprender o qué herramientas podemos implementar para amarnos a nosotros mismos. Porque todos sabemos el eslogan del ámate a ti mismo, que parece algo fácil, sencillo, pero me gustaría traer tu ejemplo como una Ujú. persona que ha realmente experimentado el camino que implica amarse uno mismo y conectarse con nuestro deseo y nuestra vocación, con nuestro yo soy, para ser realmente quien vinimos a ser en el mundo. Bueno, realmente es un proceso, no es que de repente un día hagas así y dices, me voy a... Es un proceso que es continuo y que además es complejo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de una manera en una sociedad que nos cuenta la manera de comportarnos, la manera de ser, la manera de, de vivir nuestras vidas, ¿no? Y el ejemplo es nuestros padres, nuestros hermanos, las personas con las que hemos convivido desde el principio en la vida. Y entonces vamos transitándola y aprendiendo esos entornos y aprendiendo esos comportamientos y aprendiendo todo lo que al final conforma tu propia identidad, ¿no? Mm. Eso es un punto de partida que está bien y además es necesario, pero tiene un grandísimo problema y es que ese punto de partida va a entrar en conflicto continuo con las nuevas ideas y cosas que vayan surgiendo en la vida. Al entrar en conflicto y al haber tenido tú una programación que al final hace que si no eres perfecto, si no haces todo bien, si no te comportas bien, si no tienes buenos resultados, entonces necesitas mejorar, ¿no? Y necesitas cambiar, no te aceptas a ti mismo. Entonces, esa especie como de fórmula, tus resultados son tu valía, es muy, muy triste, pero es la que es. Y es la que todos hemos vivido y hemos nacido prácticamente en el 99% de los casos, ¿no? ¿Cuál es el camino? El camino es darte cuenta que esa fórmula no funciona. Esa es la fórmula del ego, esa es la fórmula del miedo, esa es la fórmula de sentir que te tienes que ganar la vida, ¿vale? Mm. Cuando ya te la has ganado, ya existe, ya la tienes. No necesitas hacer nada para ganártela. A partir de ahí, el proceso de reaprendizaje se produce y es un proceso de reaprendizaje complejo porque nadie te dice cuáles son esos pasos concretos y además que de alguna manera hay unos ciertos pasos que están ahí a nuestra disposición y que cada uno hace un viaje distinto en todo ese proceso, ¿no? Entonces, supuestamente las religiones, las filosofías, etcétera, son esa posible guía, pero tampoco lo es, porque hay algo que de alguna manera no te termina de resolver tus propios miedos, circunstancias, dificultades, bloqueos, problemas al fin y al cabo, ¿no? Cuando Ujú. los sí mismos son la fuente precisamente de este cambio y sería algo bueno, es algo que queremos quitarnos del medio, ¿no? Entonces es una especie de paradoja, ¿no? Porque por un lado, todo este proceso de reaprendizaje y de rediseño de tu vida es algo necesario, pero por otro lado no tenemos los recursos ni tenemos un manual de instrucciones para todo ello. Con lo cual vas cogiendo de un sitio de otro y al final pues vas poco a poco desarrollando esa capacidad de entendimiento hasta que al final llegas a entender que ya todo en sí mismo está bien y Mm. todo es maravilloso y que tú estás bien y tú eres maravilloso. A partir de ahí es conformar y entender y empezar a vivir una vida plena en el presente, en el aquí y en el ahora, eliminando y desapegándote de todo lo que hasta ahora crees que ha tenido sentido en tu vida, como la comida, la bebida, los amigos, el fútbol, tus hobbies, tus cosas, y no desapegarte de eso. Cuidado, no estoy diciendo eliminarlo,
digo desapegarlo, es decir, lo tienes, lo disfrutas, pero no lo necesitas para estar bien. Y aquí es Bien. la clave, ¿no? Es estar en el mundo sin ser del mundo. Es decir, estar en el mundo, estar en el sistema sin ser del sistema. Al fin y al cabo estamos en el sistema y tenemos un avatar, tenemos un cuerpo. Yo soy Enrique Jurado, tú eres Isabel y estamos haciendo un live ahora mismo. Pero realmente todo esto es un juego que estamos haciendo, que está genial y que lo disfrutamos. Pero imagínate que por lo que sea la tecnología ahora se nos va, se rompe, se cae, no pasaría nada. En el momento en el que en un momento dado empiezas a apegarte a que este live tiene que ser maravilloso, la gente le tiene que encantar, entonces es cuando empiezas a sufrir y no has entendido nada. No es tener, no es hacer y tener, es ser, y desde el ser comenzarás a hacer, pero porque el ser hace, y tener porque el ser hace y luego tiene, pero no apegarte a esas dos cosas. Vengo, o sea, la idea es como muy profunda. Sí, eh, me encanta. porque Acabas de citar a Neil Donald Walsh, quiero decirlo. Últimamente me está pasando que estoy hablando con personas y están citando a Neil Donald Walsh. Hay un mensaje acá que tiene que llegar a las personas, me encanta. Él habla justamente eso, del paradigma del ser, hacer, tener, ¿no? Y que el mundo en que vivíamos siempre lo dio al revés, ¿no? Eso me eso es. encanta. La regla, Está hackeando las leyes universales. realmente, claro, al final todas estas ideas están aquí, las tenemos tú y yo explotando. Es una cuestión de ponerte en situación y conectar con ellas. Una vez que conectas con ellas ya todo es más sencillo y más fácil. Pero claro, el conectar significa decir que no a las reglas antiguas y eso nos genera mucha angustia, nos genera mucho. Sí, Y el miedo también es producto del ego y de esa parte de juego, ¿no? En sí mismo. Entonces, aquí de lo que se trata, Isabel, es de llegar a esa libertad donde tú puedes ser tú mismo y que todo esté bien y que te ames a ti mismo por el hecho de ser, por el hecho de estar aquí y de vivir esta vida, ¿no? A partir de ahí, el gran problema es que estamos muy apegados a un mundo muy falso, muy lleno de resultados. Y eso nos impide querernos a nosotros mismos. Es decir, las reglas del juego antiguas son, tú eres bueno, si eres bueno tendrás buenos resultados, si tienes buenos resultados la gente te querrá. Y si la mm, gente te quiere, entonces tú te quieres. Esa fórmula no puede, no funciona, está mal formulada. Siempre nos va a llevar a el sufrimiento absoluto, porque al final algunas personas te querrán y otras no. Y además esas personas tendrán sus mismas historias. Entonces, claro, el proceso de todo esto, el desapegarte de que los otros sean los que cubran tus huecos o tus vacíos de amor propio, eh, pues no, tampoco funciona. Pero sin embargo es como si tuviésemos como pequeños chispazos. Esto es como ahora mismo en redes sociales, cuando recibes, tú pones un post y empiezas a tener likes. Esos likes son como pequeños chispazos. Pero esos chispazos duran muy poquito, mm. porque vuelves a la sensación de vacío. Entonces Sí, es sí, como una. sí, la dopamina. Exactamente, entonces es como una droga a la Mm, que evidentemente no tienes solución, es una droga que nunca te va a llenar, jamás. sí. Así que el único camino es al final el camino de la introspección y del trabajo y del querernos a nosotros mismos. Como tú bien dices, yo he pasado por una situación donde he tenido que vivir un problema de ataques de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, por haber comprado el pack de que la felicidad era tener un gran trabajo, casarme, tener 2 hijos, un chalet en las afueras de la ciudad, 2 coches y todo eso. Yo todo eso lo conseguí porque fui muy obediente, ¿no? Todo eso Hiciste la tarea. hice la tarea y desembocó en un trastorno de ansiedad generalizada que estuve durante 6 años sufriendo, porque se pasa muy mal, además, físicamente. Sí. Y entonces, claro, vas al médico y te da pastillas para que se te quite. Y dices, no. Tapemos lo que está surgiendo. Y entonces además lo ves, ¿no? Dices, España es uno de los países de más consumo de ansiolíticos y de antidepresivos y de todo eso. O alcohol, o me da igual, hay muchas otras drogas de elección, cada uno elige sus drogas de anestesia. Total. Pero ya llega un momento en que no funciona.
¿Cuál es el tema, Isa? Que creo que algunas personas tenemos un nivel de sensibilidad un poquito más a flor de piel que Mm, hace que al final nos derrumbemos antes, y ese derrumbarte antes significa también buscar una solución antes, y ese es el camino que yo he tenido, y entonces no considero que seamos ni más ni menos que nadie, simplemente es un camino que parece, tiene pinta de funcionar, porque lo transitamos continuamente, y llegamos a un momento donde, ostras, hay una sensación de liberación, una sensación de bienestar, una sensación de crecimiento, de abundancia, que al final dices, ostras, tanta historia de romperme la cabeza para tener que esforzarme y no sí, sí, sí. sacar las cosas, y lo puedes hacer de otra manera, y al final tienes incluso mejores resultados. Los resultados, que es de lo que te desapegas, son mejores cuando te desapegas. Fíjate que, Impresionante, sí. claro, esto no significa dejar de hacer, porque hay mucha gente Totalmente. se escuda en estas ideas de, pues que el universo, yo no hago nada, Claro. el universo me... Universo, entregame mis deseos. Eso es. Cuando el trabajo no es tráeme, sino vive. Lo que te está Mm, diciendo, vive, vive, y en ese vivir haz cosas, pero no desde el esfuerzo y desde la carencia, sino desde la abundancia y desde el gusto. Y mm. sí, de hacer cosas, hay cosas que son más divertidas y otras que son un poco más rollo, pero en esas cosas que son más rollo, a lo mejor tienes cosas que aprender y de disfrutar, ¿no? Bueno, entonces, Totalmente. para explicar evidentemente que el amor propio es la clave de esta historia que se llama vida, y el transitar ese camino en sí mismo, el hecho de transitarlo es lo que te va a dar. No significa llegar al objetivo de quererte a ti mismo, sino transitar el camino de Mm. buscar amor propio, esa autoestima, porque eso tarde o temprano te va a llevar a esa paz, a ese bienestar, a esa libertad. Y Y si además es un camino que uno siempre tiene que trabajar, ¿no? Yo siento que el amor propio es un camino un poco de por vida, no porque no lo veamos del lado del sacrificio, sino porque estamos en constante cambio siempre en nuestra vida. Entonces, y siempre van a haber, surgen cosas en la vida, nos cambia el cuerpo, tenemos crisis existenciales, crisis de edad, tenemos o hijos, o una pareja, o cambio de trabajo, cambia nuestra vida constantemente. Y siempre las frustraciones o los obstáculos a veces vienen a hackear un poco esa autoestima. ¿Cómo fue tu despertar, Enrique? Del Enrique, el Enrique del antiguo, el de antes, hacia este nuevo Enrique. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo desencadenó? Bueno, todo aquello lo desencadenó un ataque de pánico, Mm, básicamente. Se produjo ese ataque de pánico. Yo ya mm, iba, al final luego lo entiendes, pero cuando te pasa no entiendes nada. mm. Pero yo ya lo iba calentando, ese ataque de pánico, Ese volcán. este volcán, porque ya estaba buscando el éxito. O sea, yo Mm, persona, el pequeño de 4 hijos, donde desde pequeño había estudiado en Estados Unidos, siempre había sacado muy buenas notas, había sido muy complaciente con todo el mundo, buscando ese cariño de fuera, que todo el mundo me quisiera, ¿no? Y bueno, pues estaba consiguiéndolo, y me consideraba una persona muy afable, muy simpática, muy tal, y además con mucho éxito a nivel profesional. Yo con 22 años ya estaba trabajando con un MBA de Estados Unidos, de tal y cual. Bueno, iba dirigido al éxito. Claro, mm, toda esa presión continua, que aunque yo iba con la sonrisa, con mi avatar de tío simpático y de agradable y tal y cual, y buena persona, ¿qué pasa? Que luego todo esto iba yo tragando, que iba tragándome toda esa frustración, todos esos microenfados, etcétera, me los mm, tragaba. Y claro, ¿por qué? Porque había que ser el niño bueno, majo, etcétera. Entonces, ese avatar que yo me había creado, al final, evidentemente, tenía que petar. ¿De qué mm. forma no? Pues fue muy curioso, porque yo empecé a tener mucho miedo a la muerte, ¿no? Fíjate, con 27 años Wow. por delante, y justo pues de repente estaba trabajando en la oficina y veo que una secretaria de la oficina empieza a decir que se tira, que se tira, que se tira. Digo, ¿qué pasa? Miramos por la ventana y está señalando un señor, un chico, que estaba No. en un edificio de 6 plantas, y todos vimos cómo se tiró.
cayó Ujú. al suelo, claro, aquello, de repente el ruido sordo de ¡pum! Y empieza a salir toda la sangre, toda la historia, y nos quedamos todos blancos, ¿no? Y a mí personalmente lo que me pasó es un ataque de pánico. De repente empecé a quedarme sin visión, a no poder respirar, y me fui corriendo al baño, a echarme un poco, todo mareado, a punto de desmayarme, y yo diciendo, me estoy muriendo y no solamente me voy a reunir con este pobre señor, me voy a reunir con él. Entonces, todo aquello al final, claro, en ese momento luego pasó, pero el momento fue muy shock, un shock Mm. importante. Y a partir de ahí ya no me podía quitar la sensación de angustia que se me quedó aquí en la garganta, mi chakra aquí totalmente revolucionado. Y claro, un miedo a la muerte, un miedo a todo esto, todo aquello empezó a generar que esos ataques de pánico se repitieran varias veces. Fui al médico, me dijo que tenía ansiedad, que tal y cual, que tenía que ir al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Claro, todo aquello en aquella época, te estoy hablando del año 97, en aquel momento Mm. las cosas eran muy estigmatizadas, ¿no? Sí, totalmente. Estás mal de la cabeza, ¿no? Entonces, claro, yo no me lo permitía tampoco a mí mismo. Y aquello fue el momento del despertar. Para mí fue terrible porque fueron 6 años de subidas y bajadas. Cuando me medicaba estaba un poquito mejor, hacía un poquito de terapia cognitivo-conductual que ayuda ligeramente, pero no te... O sea, no, ese proceso de psicología en sí mismo, con buenos profesionales, te ayuda a aliviarte, pero no te ayuda a entender cuáles son las razones, cuáles son los movimientos y qué es lo que te pasa, ¿no? O por lo menos en aquella época no dieron con la tecla, Sí, porque sí, yo, sí. No fueron a la raíz, digamos, del problema. esto es, pero aquello, por otro lado, fue la clave de que yo esté ahora mismo hablando contigo, y Mm. que me encanta por otro lado, porque ¿Cómo es, llegaste al coaching? pues precisamente seguía buscando, porque la psicología no me daba la respuesta, Mm. ¿no? Alivio, era como una montaña rusa, momentos de alivio, momentos de angustia. Y entonces seguí buscando y lo primero que apareció en mi vida fue la PNL, a través de libros primero, y la PNL era como terrible para leer, los libros de PNL son terribles, a la hora de leerlos, la estructura de la magia, tal igual, es metamodelo del lenguaje, es Mm. muy complicado. Muy complejo. Luego a la hora de la verdad no lo es tanto, pero los libros están fatal. O sea, Mm. lo siento, pero Richard Bandler, John Grinder y todas estas personas que hicieron los libros de PNL, mal, mal explicado, porque es mucho más fácil. Pero bueno, más allá de eso, luego, más adelante, conocí a Gustavo Bertolotto, que era en una charla de PNL, y empecé a ya a seguirle. Y entonces, bueno, pues Gustavo Bertolotto, luego John Grinder, luego me metí en el mundo del coaching, que son primos hermanos, básicamente el coaching y la PNL. Y bueno, empecé con todo mi periplo de viaje del héroe, solté, me fui del trabajo, me empecé a dedicar a todo esto, se me daba bien, monté la escuela Darte Coaching, Darte Human and Business School ahora, y bueno, pues ya llevamos 13 años, y bueno, para mí el vivir esto, el vivir mi pasión, vivir mi talento también, es un poco vivir el Ikigai, ¿no? Que tenemos, Sí. y, y es mi vida, y Darte para mí es no, no solamente la empresa en sí, sino todo lo que conlleva ese trabajo y viaje al centro de mi corazón, de mi alma, y a la vez ayudar a otras personas a transitar un camino similar, ¿no? Ya no hace falta que monten sus propias escuelas, aunque estoy muy orgulloso que han nacido muchas escuelas también de coaching a partir de la nuestra, pero sobre todo el observar que ya pues somos una gran legión, somos muy minoría todavía, pero somos una gran legión de 10.000 15.000 personas que han pasado por la escuela y que de alguna manera están llevando todo ese aprendizaje y ese cambio al mundo, porque hay muchísima gente que está como yo en aquel momento y cada vez más, Claro. cada vez más. Sí. Entonces, el camino al final es un camino bastante sencillo y yo lo que quiero, mi misión es ponérselo sencillo, que la gente diga, no, lo que te pasa, que parece que es terrible, no es tan terrible, porque este es el camino precisamente de tu propia iluminación personal. Vamos Totalmente. a pongamos autoconocimiento y descubrimiento de lo que realmente eres, que eres mucho más de lo que tú piensas, ¿no? Y, Totalmente. Y cómo la sociedad nos ha moldeado y vivimos en esos pequeños moldes sin ni darnos cuenta. Y aparte algo que dijiste y me parece muy importante. Tu proceso de transformación no fue cómodo y simpático. Las personas realmente creo que cambiamos cuando viene la vida y nos da el batacazo, ¿no?
Y eso te quería preguntar, para las personas que están iniciando este camino, que ya se les han presentado situaciones que las están forzando al cambio, ¿qué prácticas implementaste a través del camino cuando surgían resistencias, cuando el entorno capaz no reaccionaba tan bien ante tus cambios? ¿Qué fuiste haciendo durante esa transición para fortalecerte en el camino? Vale, pues hay muchas maneras de hacerlo, pero la clave en todo esto al final es entenderlo y comprenderlo. Es decir, si Mm, tú no entiendes el por qué y el para qué te ha pasado lo que te ha pasado, mm, difícilmente vas a poder reconocer y vas a poder transformarlo, vas a poder traspasarlo en sí mismo, ¿no? Con lo sí, cual, sí. aquí la clave de todo esto es al final entender, y esto es una clave para mí fue brutal, ¿no? Entender que mis pensamientos y mis sentimientos y mis emociones y lo que yo hago, si bien yo lo hago o yo lo pienso, yo lo siento, yo soy mucho más que eso. Yo no soy Mm, eso. Es una automatización que yo estoy haciendo de una manera automática porque necesito tener pensamientos, tener emociones, porque es parte de mi proceso de como ser humano. Pero eso no me define, ni me define, ni siquiera mis pensamientos son reales. Son pensamientos y están bien, entonces, el hecho de darte cuenta de eso te ayuda a romper con todo aquello que te hace sufrir. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Sobre todo la mala gestión emocional, es decir, no entender nuestras emociones. mm, Nuestro cuerpo cuando enferma, cuando tiene esas tensiones, al final nuestro cuerpo enferma mucho debido a la mala gestión emocional. Entonces, en ese proceso de autoindagación, entendimiento y comprensión es cuando puedes empezar a disolver. ¿Qué pasa? Que esto, claro, no nos lo enseñan en el cole. Entonces, un anclaje, por ejemplo, un anclaje que es una herramienta de PNL muy sencilla, que es una especie de atajo hacia un estado emocional que tú buscas, ¿no? Si yo cojo y empiezo a pensar en la playa, por ejemplo, que ahora dentro de poquito me iré para allá de vacaciones, y yo pienso en ella y me conecto con ella y tal y cual, bueno, pues puedo tardar como 10 15 minutos en conectarme con ese estado emocional, súper chulo. claro. Pero si yo hago un anclaje que significa yo estoy durante esos 15 minutos conectando y disparo el anclaje, es decir, asocio ese momento de bienestar y de tranquilidad tocándome aquí y lo asocio a un color, por ejemplo, el azul turquesa, y una palabra que me dice Águilas, que es la playa donde yo estoy, Águilas, azul turquesa, y me toco aquí, directamente en un instante lo que estoy haciendo es asociando un toque, un color y una palabra a un estado emocional. Con lo cual, si yo antes de entrar en una situación que puedo prever que me puede generar nervios o malestar, disparo el ancla, lo que estoy haciendo es generar un estado emocional adecuado, pero yo elijo mis estados emocionales. Los estados emocionales no vienen a mí, o Mm. es te manda un ataque de ansiedad, ¿no? No, en realidad lo provocamos nosotros inconscientemente. Entonces, ser consciente de todo esto y aplicar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para gestionarnos mucho mejor emocionalmente, saber que los pensamientos que tengo no son verdad, sino son pensamientos. Anda, mira qué curioso es lo que estoy pensando, pero no Mm, es de mi padre, o es de mi abuelo, o es de tal. Vale, la siguiente vez que piense esto voy a ver cómo lo cambio, ¿no? Y me encanta eso. es precioso porque el trabajo además no es, venga, pues ya sé todo esto y todo cambia. No, es un proceso, las personas somos complejas, Isabel, y eso es la maravilla que tiene también el ser persona, el ser complejo y sobre todo el no aceptar o no resignarte a lo que eres en este momento, a lo que vives en este momento. ¿Vale? Vives, evidentemente tú no puedes cambiar lo que pasa de piel para fuera de ti, no lo puedes cambiar, es lo que hay. Y si hay una guerra o hay una situación difícil ahí fuera o hay yo qué sé, está lloviendo y no te gusta que llueva, eso no lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar cómo tú piensas, hablas y te sientes al respecto. Nuestro lenguaje es un reflejo perfecto de nuestro pensamiento. En el momento en el que yo observo cómo mi lenguaje es un lenguaje lleno de adjetivos negativos, por ejemplo, Mm. estoy diciendo es que estoy súper cansado, la vida es una M, al final todo esto parece que no, dice, no, me estoy desahogando. Estás pensando y hablando continuamente de una forma equivocada, porque no es verdad, además. La vida no es una M. La vida es maravillosa, si quieres poner M, que sea maravillosa. Que no sea lo que estamos pensando. Enrique, ¿qué pasa a nivel físico? ¿Qué pasa Ujú. en nuestro cuerpo cuando tenemos ese tipo de pensamientos y verbalizamos esos pensamientos negativos? ¿Cuál es el impacto que tenemos? Pues mira,
lo que hace el subconsciente, aquí tenemos dos cerebros, ¿no? El consciente y el subconsciente. El consciente es el que, bueno, pues actúa, ¿no? Es el que podemos ver. Yo muevo las manos y soy consciente que muevo las manos. Soy consciente de que estoy hablando. Pero ¿de dónde viene todo esto? Viene de la parte subconsciente. Yo ahora mismo estoy pensando cada palabra. Pero tú me dices, me hablas de una palabra y me hablas de la palabra maravilloso, por ejemplo, ¿qué es lo que entonces te recibe una serie de ondas, se mete en el oído me lo lleva al cerebro y en el cerebro tengo un archivito en el subconsciente que se llama maravilloso. En ese momento la palabra maravilloso se abre y ahí ¿qué hay? Hay experiencias, hay imágenes, hay sensaciones, hay sonidos de todo lo que significa maravilloso. Porque yo necesito eso, esos archivitos, digámoslo así, de referencia, porque alguien habla de cosas maravillosas, ostras, yo necesito entender esto, con lo cual todo es inconsciente. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo cuando hablamos de palabras como maravilloso, extraordinario, fantástico, amor, libertad? Pues que mi cerebro está abriendo continuamente archivos y puertas de sensaciones positivas y mi cuerpo lo siente, ¿vale? Es normal, o sea, estoy hablando de cosas, se abren esos archivitos que generan un montón de químicos en el cerebro, en el cuerpo, que te dicen, todo está bien, no hay peligro. Pero cuando hablamos de palabras como peligro, desastre, Miedo. todo este tipo de cosas, que se abren las otras puertas, que hace el cuerpo ponerse tenso, preparado para luchar, preparado para tensarse, para sobrevivir. Me pongo en supervivencia. Y eso mantenido en el tiempo, un momento puntual no pasa nada. Viene un peligro, te pones en modo supervivencia, perfecto. Pero si vivo en modo supervivencia, en modo estrés, en modo tensión, mis órganos empiezan a tensionarse, empiezo a que la propia sangre no corre bien, no fluye bien, no me está dando los nutrientes. La sangre se me retira del cerebro, se me retira, se va a las piernas, no necesito porque no estoy corriendo, con lo cual las piernas las noto raras. Me empiezo a sentir mareado, me empiezo a sentir tenso, me empiezo a sentir angustiado, se me pone aquí una pelota. Y el cuerpo es maravilloso porque nos está dando señales. Si yo no soy capaz de entender esas señales, el cuerpo incrementará las señales para decir, por aquí no vamos bien. Y llega un momento en el que el cuerpo ya diga, tío, te voy a mandar una enfermedad o voy a tensarte tanto tus órganos para que ya hagas caso de una vez por todas y dejes de hablar mal, de pensar mal, de no gestionar tus emociones y de no gestionar tu vida. Y aún así, Isabel, hay personas que pasan por situaciones de enfermedades gordas, tensión, estrés y un montón de situaciones y no cambian. Y lo que hace es buscar la anestesia fuera de ellos. Y fuera de ellos es a través pues, de las pantallas hoy en día, alcohol, comida, Medicación. exactamente, medicaciones, y al final pues nos vemos que nuestro cuerpo se deforma, estamos mal, como estamos mal, seguimos medicándonos más, seguimos anestesiándonos más, y al final nos convertimos en verdaderos desechos cuando podemos ser personas maravillosas, productivas. Cuando digo productivas es que vivamos, que seamos. Y cuando tú estás Totalmente. desde el ser, tienes un amor propio tan grande, no tienes miedo a nada, que lo único que te sale es amar a los demás. En el momento en el que tú tienes dentro miedo, frustración, enfado, etcétera, esto lo dice muy, muy claramente mi querido Wayne Dyer, que dice, cuando, no sé si es de él o no, pero yo se lo escuché a él, cuando tú coges un limón y lo aprietas, ¿qué sale? Zumo de limón. Cuando aprietas a un ser humano, es decir, cuando la vida te aprieta y empiezas a tener estrés, tener tensiones, ¿qué sale de ti? Si sale miedo, es que estás lleno de miedo. Si sale estás lleno de enfado. Si cuando la vida te aprieta buscas esa aceptación y buscas ese amor, entonces vamos mejor. Entonces, no se trata de aquí de iluminarnos y de elevarnos, sino se trata de buscar primero de una manera quizá más terrenal, buscando estas herramientas como la que acabamos de decir del anclaje, y luego entender nuestros pensamientos, nuestro lenguaje, ir poquito a poco, cada día un poquito más, generando cambios. Y así es como yo lo llevo. Y eso no significa que yo no tenga problemas y que a veces no me despiste y vuelva otra vez a sobreidentificarme con don Enrique Jurado, que le ha pasado esto, le ha pasado lo de más allá. Pero lo bueno que tengo, Isabel, es que como ya tengo esto y además lo enseño, tengo siempre la posibilidad de decir, cuidado, De cuidado. retomar el camino.
Me que te estás, encanta. chavalote. Sí, porque al final estás rodeado de esto, ¿no? Y al estar rodeado eres el primero que también te das cuenta, ¿no? Me Eh, encanta. pero claro, necesitas poner ese foco. Entonces, repito, es vivir en el sistema sin ser del sistema. Es quererte, es amarte, es romper con tantas cosas que nos apegan ahora mismo, Isabel, que es, pues eso, tener una pareja, tener bienestar, que tu de fútbol gane, que tu partido político gane, que los amigos te llamen. Es decir, Mm, muy bien, pero no lo necesitas. mm. Está muy bien, Totalmente. agradécelo, pero cuando no lo tengas, te tienes a ti. Y eso es el principio de todo. En el momento en el que no entiendas esto y que busques fuera de ti, es llenar ese vacío que tienes, entonces seremos, no habremos entendido todavía lo que significa vivir. Entonces, el Eso que dijiste me parece muy importante porque también hay una manera de anestesiarnos, de rodearnos de cosas, de personas, de espacios, ¿no? Y las ideas que tenemos del éxito. Yo me he encontrado, cuando empecé con el mindfulness, con la meditación, de esos espacios de soledad, de esos vacíos, me encontraba que era donde más aparecían los ruidos, donde más aparecía este miedo. Y me acuerdo de las primeras veces que medité, especialmente en plena cuarentena, Ujú. que me daba una cosa acá en el pecho, que decía, quiero salir corriendo. Bueno, y eso es lo que quiero que también nos cuentes, porque hay muchas personas que ya están intentando este camino, pero ¿qué pasa con esos vacíos? ¿Cómo podemos sostener la incomodidad de ese vacío? Pues insistiendo en precisamente qué te está diciendo ese vacío. Es decir, las Mm, emociones, por ejemplo, que no nos gustan suelen ser tres, la familia de estas tres emociones, que es el miedo, la tristeza y el enfado. Son como las tres grandes emociones que no nos gustan, las queremos quitar de en medio. Por eso aquí la clave es una paradoja, pero fíjate, cuanto más sabes de estas emociones, más puedes entender qué te están pidiendo. ujú, Que tú comentas también te pide cosas. Te dice, hey, hay un vacío aquí. Métete en ese vacío y piensa qué es lo que, si hay un vacío es porque está buscando llenarse. ¿De qué? En este caso, de ti misma, de ti mismo, del concepto de lo que eres, que va más allá de ti misma y de ti mismo. Entonces, como tú bien dices, el ruido mental que tenemos, que estamos no sé quién lo dice, pero tenemos 60.000 pensamientos diarios. Es prácticamente un pensamiento cada segundo. Somos máquinas de pensar. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos cubriendo o tapando ese miedo, ¿vale? Esa dificultad. Una vez que yo permito que el miedo surja, que el miedo florezca, que el vacío esté, entonces es, cuidado, no salir corriendo, decir me encuentro raro. Claro que te encuentras raro, normal. Estás todo con una sensación de estar continuamente ocupado y ahora que pasa, que te miras hacia adentro, es normal sentirse raro, ¿vale? Pero raro en sí mismo no es doloroso, es simplemente un poco incómodo o extraño. Y aquí es acostumbrar a tu mente y a tu cuerpo a observarse, a entenderse, y poco a poco te darás cuenta que ese proceso de parar, de incluso, aunque sea que haya pensamientos en sí mismos, y observar que los pensamientos son parte de ese proceso, que vienen y van, y que están, es como cuando tú observas pues a un grupo de hormigas que vienen, que van, que se van, que no se quedan quietas, están continuamente, los pensamientos son iguales, pero llega un momento en que tú te fijas en esos pensamientos, desapegándote de ellos, diciendo, fíjate, soy el observador, viendo lo observado que soy yo mismo o mis propios pensamientos. Entonces es seguir manteniendo la paz y la calma observando lo observado. Y simplemente confiar en ti, confiar en lo que surja, confiar sin tener tampoco ninguna necesidad de que surja nada. No tiene por mm, qué. Es simplemente dedicarte un poquito de tiempo a la autoexploración, a saber, a entenderte, para a partir de ahí irá surgiendo la magia. ¿Cuál es la magia, Isabel? Tenemos una magia internamente que somos personas, somos seres álmicos, somos almas encarnados en personas que tenemos una capacidad impresionante de ser, hacer y tener lo que nos dé la real gana. Pero si lo hacemos todo desde el ser,
el hacer y el tener no es tan importante. Lo hacemos. Somos quién soy. Soy una persona capaz de vivir una vida plena y poder conectar con absolutamente todo, las ideas, la creatividad, la respiración, es decir, el tener una experiencia vital en sí mismo es una maravilla. Hay personas que se drogan con estupefacientes y con ayahuascas y tal y cual. Yo creo que no es necesario. Está bien, quien quiera hacerlo está bien, pero todo eso también puedes llegar a entender y a comprender y a conectar con esas maravillas por ti mismo a través de Sí. la respiración, a través de la quietud y a través de entenderte. ¿Qué es lo que pasa? Que en cuando tenemos un hueco en nuestra vida loca, enseguida cogemos el móvil y empezamos a intentar así, ¿qué hago ahora? Y es como una sensación. Google, ¿qué hago con esto? Siempre En, la respuesta la tiene otra cosa, además. Eso que trajiste de la ayahuasca, por ejemplo. Seguimos creyendo que las respuestas están afuera. Que si consumo esto, que si lo pido a tal. Y algo que vos trajiste que me parece muy importante es que las respuestas ya están y están adentro. Pero nos da tanto miedo y hemos postergado tanto nuestro poder hacia afuera que siempre creemos que la respuesta viene desde otro lugar. Y una cosa que también me parece muy importante es que hace poco no sé de quién lo escuché, y es que somos el único ser vivo de este planeta que tiene la capacidad de pensar y reproducir palabras manifestando eso que pensamos. Entonces, hemos sobrevalorado el poder que tiene el lenguaje en nuestra vida y cómo co-creamos a partir de lo que pensamos y decimos, ¿no? así es. Sí, porque al fin y al cabo, vamos a ver, el lenguaje, las acciones, el movimiento que hacemos, etcétera, está a nuestro servicio, pero en realidad no es que esté a nuestro servicio, está al servicio de la propia humanidad. Es decir, Mm. nos hemos encarnado aquí, dicen las personas que saben de estas cosas, que somos como un planeta escuela, ¿no? Donde lo importante de todo eso es qué es lo que nos nace, cuál es nuestra naturaleza. La naturaleza que tenemos es expandirnos, ¿vale? Es como el universo, está continuamente en expansión. En el momento en el que yo dejo de tener anhelos, metas, es decir, un bebé, un niño pequeño que no tiene diálogo interno, que no tiene nada, lo que hace es explorar, es mirar, es expandirse, buscar fuera, desarrollarse, tocar, sentir, quedarse absolutamente maravillado por todo esto, ¿no? Y entonces es como si hubiéramos hubiéramos perdido toda esa capacidad de utilizar todos nuestros bondades, nuestros recursos para poder expandirnos, para poder desarrollarnos y lo tenemos muy anestesiado y entonces hemos dejado de soñar, hemos dejado de tener metas, de buscar, de tener curiosidad. ¿Por qué? Porque claro, como las hacemos, las tenemos, pero con un velo del ego buscando el resultado, porque nos lo han dicho en el colegio, nos lo han dicho papá y mamá, es decir, nos han programado con una intención muy buena, pero nos han programado mal, ¿vale? Para Hay que desprogramarnos. eso es. Entonces, este punto de desprogramarnos, entender cómo funciona nuestro lenguaje, que el lenguaje es muy burdo, está lleno de... Es decir, yo cuando digo, por ejemplo, mi vida es un desastre, en mi trabajo las cosas van fatal. Fíjate esas dos frases, mi vida es un desastre, en mi trabajo todo va fatal. No puedo hacer nada con ellas. O sea, sigo generando una hipnosis colectiva de todo mi colectivo interior. Mi vida es un desastre. ¿Qué hago con esa frase? No puedo hacer nada. Tal cual. Digo, vale, mi vida está muy bien en general. Hay estos dos puntos concretos en mi vida que podrían mejorar si empiezo a entender cómo funcionan esto y desde dónde estoy haciendo esto y el para qué. Eso es maravilloso, el entender y el observar y el tener feedback de lo que te está pasando en la vida es maravilloso y las emociones están ahí para darnos ese feedback. El problema es cómo hemos entendido la manera de jugar a este juego. Las reglas del juego se nos han explicado mal y sobre todo los recursos que tenemos no se nos han enseñado. Y ahí es donde yo concretamente a través del coaching y a través de la PNL, dos técnicas o dos disciplinas, que hay muchísimas más, pero para mí esas dos ahora mismo acompasan muy bien la sociedad en la que vivimos, porque la gente lo que busca es
quitarse sus mierdas y conseguir sus metas. Entonces, el Sí, coaching sí. te dice, oye, con el coaching vas a conseguir tus metas, con la PNL vas a resolver y disolver tus miedos y tus mierdas, ¿no? Wow, yo quiero eso. Pero en el fondo lo que hace el coaching en la PNL es te invita a que entres hacia adentro y entiendas tus recursos para que primero entiendas cómo has diseñado tu vida para que la rediseñes desde tu esencia, desde tu absoluta autoestima, desde tu absoluto amor hacia ti mismo, entendimiento de quién eres y qué eres, y a partir de ahí rediseñes. Este camino de ida y de vuelta es un camino que no se hace de ida hasta lo profundo, se hace de ida un poquito profundo, y eso te ayuda de vuelta a rediseñar un poco. Luego vuelves a ver la del todo, vuelves a rediseñar. Y efectivamente vas rediseñando las distintas capas de cebolla de tu vida para que cada año sea mejor que el anterior, que cada día sea mejor que el anterior y que llegue un momento donde todo está bien, incluso lo peor, incluso la pandemia, incluso la muerte de otros seres queridos, incluso las enfermedades, todo es parte de un plan maravilloso en el que todos tenemos una misión concreta. Y la muerte es parte de ese proceso. Y la pérdida es parte de ese proceso. Y el entender la pérdida y entender la muerte y el entender que tu cuerpo incluso va poquito a poco perdiendo facultades, es parte del proceso. Es algo necesario. Somos naturaleza, somos animales. Y el estar continuamente en Somos esa... orgánicos, totalmente. Exactamente, ser esa parte de evolución es maravilloso. Entender que la muerte no existe, que es simplemente son procesos, porque tú tienes una conciencia. Y esa conciencia, mi cuerpo ha cambiado. No tengo el mismo cuerpo ahora que cuando tenía 10 años, evidentemente y afortunadamente, ¿no? Pero imagínate, claro, dentro de ahí estaba un alma. Ese alma es la misma. Evidentemente luego hay sí pensamientos, creencias, identidades varias, personalidad incluso, que va cambiando ligeramente o no tan ligeramente, pero hay algo que permanece siempre y eso que permanece siempre es tu esencia. Esa esencia es la que no visitamos en nuestro día a día. Mm, Estamos tan anestesiados que se nos ha olvidado nuestra esencia. Cuanto más totalmente. esencia, cuanto más entienda, oye esencia, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es la misión? Que se me ha olvidado, que me he despistado. Ahí vas a tener un montón de respuestas. Y entender al final que esto es una Matrix. Estamos con un avatar, con las películas de Avatar, donde yo me meto en este avatar y hago, soy, vivo, pero sobre todo ser. Y ser con un desde donde de absoluto amor hacia ti mismo y hacia lo que eres. Porque como además tú eres el mundo y el mundo eres tú y está todo conectado, al final no puedes hacer daño a nadie. Las guerras se terminarían, las discusiones, no las discusiones, pero las discusiones y los conflictos están muy bien para ampliar mapa y ampliar mente. Pero todo lo que es la agresividad, o sea, el dejar esa parte más animal, instintiva, de supervivencia, para seguir adelante en esa evolución de lo que es la esencia, lo que es el ser humano, lo que es el alma, ¿no? Y vivir en Totalmente. un planeta muy distinto, ¿verdad? Porque ahora mismo creo que no nos gusta a nadie. Sin embargo, tenemos el mejor momento de la vida por vivir y sin embargo nos estamos cargando el planeta, estamos todo el día polarizándonos porque a mí me gusta el Real Madrid y a ti te gusta el Barcelona y tal y cual. Es una locura, ¿no? Es Tal una verdad. cual. Entonces, está bien jugar sabiendo que es un juego y luego decir, hemos jugado, ¿vale? Pues vamos a seguir adelante. Bien. Totalmente. Y esto que decís de volver a jugar, creo que es también conectarnos con el niño interno, ¿no? Que hemos reprimido y que lo hemos silenciado de alguna manera, con la razón que fuese, ¿no? Y creo que esto también nos ayuda a reconectar, a volver atrás esos pasos de, bueno, ¿qué me gustaba también cuando yo era chico? ¿Qué Totalmente. disfrutaba? ¿Y qué disfruto ahora, no? Y tratar de no tomarnos las cosas tan en serio, tan personal. Y creo que esto que invitás me encanta porque es, volvamos a jugar un poco con la vida, ¿no? Con lo que ya existe y con lo que ya hay, sin estar pensando en lo que falta, en lo que tendría que tener para hacer lo que quiero, sino bueno, ¿qué es lo que tengo a disposición? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis talentos? Y salir al mundo a vivir jugando un poco, ¿no? De decir, bueno, en esta realidad 3D que soy Isabel, hoy me pongo el traje de, bueno, me voy a sacar el traje y hoy me voy a poner otra cosa. Y quiero salir a jugar un poco.
Es como cuando éramos pequeños y nos poníamos los distintos disfraces, ¿no? Y nos disfrazábamos y nos poníamos, pues hoy de jugador de fútbol, mañana de pasado de... Y es que es así, Sí, literalmente. Literalmente nuestra vida puede cambiar de tal manera. Por eso hay muchísimas personas que están sufriendo muchísimo. ¿Pero por qué? Por esa sobreidentificación con este claro, 3D. En el momento en el que entiendes que es un programa 3D que has creado inconscientemente, que evidentemente tú no eres culpable de haber creado ese programa, pero sí que eres responsable en el momento en el que sabes que es un programa y que puedes cambiarlo. Y entonces, en el momento en el que tú empiezas a cambiar tu pensamiento, en el momento en el que empiezas a cambiar tu lenguaje, ya empieza a cambiar todo, ya empieza a transmutarse. Y si lo haces en ti, totalmente. con ese desde dónde, del amor, desde el bienestar, de ese amor que ves en los niños pequeños, ¿no? Es que se les ven desde chiquititos, no solamente ese amor de compartir, de crecer, de desapegarse, de disfrutar, de correr, de sonreír, la De sonrisa, sonreír. regalo que tenemos las personas y se nos da, ¿no? Lo tenemos ahí, no lo utilizamos, la comunicación, la hermandad que tenemos entre todos, es decir, el respeto hacia el otro, hacia los demás, hacia las cosas incluso, ¿no? Al final tenemos todo lo necesario para que la vida sea maravillosa y podamos disfrutar. Y oye, que también hay momentos difíciles y esos momentos difíciles son el gimnasio de vida, el gimnasio que nos va a hacer además expandirnos. Totalmente. Nuestra zona, digámoslo así, de excelencia, que hay zonas de excelencias maravillosas, para pasar a la zona de genialidad. Y esto es algo que en el mundo del desarrollo personal a veces se nos olvida. La zona de excelencia está muy bien porque es lo que sabes hacer bien, pero, oye, ¿y si haces esto, esto y esto, que está en tus manos hacerla? Uy, que no, porque eso es un dolor de cabeza, eso, tal. Pues es que eso es lo que te vendría muy bien hacer. Mm. El Salir de la zona de confort. Eso es, porque eso es lo que te va a llevar a tu zona de genialidad, hacer que tú te expandas, que sigas ampliando, y que esa zona de confort, que está muy bien y que la tenemos todos, siga extendiéndose. Para extenderla necesitamos salir a la zona de genialidad y pasarlo un poquito, Totalmente. comillas, mal. Cuando decimos Hay que no es pasar por esa instancia también. claro. Y a veces, como nosotros no lo hacemos porque somos así de tercos, la vida viene y nos entrega un pánico o un ataque de ansiedad o Totalmente. O terminamos proyectando deseos inconscientes, ¿no? Bueno, me echaron del trabajo o perdí mi relación y en el fondo también hay mucho de nuestro inconsciente que está operando, que proyectamos de manera inconsciente en la realidad. Entonces, creo que este es un excelente momento para que todos tomemos conciencia de, bueno, cómo es mi vida hoy, pero qué es lo que realmente quiero manifestar y que eso depende exclusivamente de nosotros, más allá de las circunstancias. Así que antes de perder este vivo, porque me encanta porque con vos puedo estar hablando 3 horas, pero Instagram me va a cortar esta sesión en vivo. Quiero agradecerte muchísimo, Enrique, por compartirnos todo esto, tu camino. Creo que, nada, siempre que te escuchamos aprendemos un montón. Y esto que lo voy a extender esta invitación, las personas que quieran seguir profundizando su camino, que quieran seguir aprendiendo, vayan al perfil de Enrique, que él tiene su propia escuela de coaching, que él da talleres, también da muchas charlas, así que para más información, por favor, síganlo a su Instagram. Y las personas que quieren empezar este camino de cultivar el amor propio, tenemos el desafío gratuito que empieza mañana de Louise Hay, donde vamos a estar trabajando en justo lo que dijo Enrique, el poder del lenguaje y de las acciones cotidianas para cultivar el autoestima y el amor propio. Así que Enrique, te agradezco infinito por este hermoso encuentro. Muchas gracias a las personas que están del otro lado y pronto nos estaremos viendo. muchas gracias a ti y enhorabuena por ese proyecto de Luis Hay, que es una maestra que sigue entre nosotros de alguna manera, Uh ayudándonos -huh. a seguir aprendiendo muchísimo, ¿no? Y Wayne Dyer también que está con ella, y bueno, toda esta gente maravillosa. Que nos Muchísimas están gracias, iluminando desde otro plano. seguro. Todas estas ideas que están aquí son de ellos. Nosotros lo único que Totalmente. Somos conectarnos un canal. exactamente. Así que nada, muchísimas gracias a ti, querida Isabel, a todo el equipo de Unity que estáis haciendo algo maravilloso y encantado Gracias. de compartir y aportar también desde nosotros, desde lo que hacemos. Un placer, Enrique. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Chao.